Cada uno de nosotros tenemos luchas y tenemos pruebas, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Santo es el Señor. Sigamos adelante en el nombre del Señor Jesucristo. Ya vemos poco, ¿verdad? Pero aquí está lleno de ángeles. Amén. No se olvide que Dios está en este lugar. Y donde están dos o tres congregados en su nombre, Él está en medio. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Dios ha sido bueno con nosotros, hermano. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren escuchar palabra de Dios? Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Pues ha llegado el momento para escuchar palabra del Señor Jesucristo, ¿verdad? No sé si mi hermano José está listo. Gloria a Dios para que nos predique. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Dios es bueno, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Yo siempre le digo que Dios está levantando hombres, hermanos, ¿verdad? Aleluya. Hombres de valor, gloria a Dios, que se sometan al Señor Jesucristo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Después vamos a darle la oportunidad también a nuestro hermano, ¿verdad? Rafa, ¿verdad? Que se vaya preparando. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, porque Dios nos quiere que todos estemos trabajando, hermano. Nuestro hermano José, ya sean 15, 20 minutos que nos dé el Señor, pero hermano, es bueno, ¿verdad? Que el Señor siga bendiciendo a nuestro hermano José y lo siga usando. Amén. Tengan toda la paz de Cristo, hermanos. Pues sintámonos contentos que estamos aquí en este lugar, ¿verdad? Somos pocos, ¿verdad? Pero suficiente con lo que estamos, hermanos. Ahora dice que donde hay dos o tres, pues ahí está el poder de Dios, ¿verdad? A veces no es la cantidad que hace que uno venza, porque cuando Dios llamó a Gedeón para que peleara, pues Gedeón dice que él preparó a todo el pueblo, pero no era lo que él pensaba, sino lo que Dios decía. Aleluya. Eran como 30,000 soldados que Gedeón dice que preparó para ir a pelear con su enemigo, ¿verdad? Pero a la hora de la hora el Señor escogió pocos, y esos pocos de esos 30,000 quedaron como 300, hermanos. Así que su palabra no se equivoca donde dice que son muchos los llamados y pocos los escogidos. Pues los equivocados somos nosotros, ¿verdad? Así que, hermanos, pues aquí estamos, ¿verdad? Que el Señor lo fortalezca. Pues no pensaba predicar, hermano, porque yo siempre he dicho que el predicador tiene que ser ejemplo para el pueblo. Pues como se dan cuenta, ando descostillado, como dice el pastor, ¿verdad? Pues porque para predicar la palabra primero tenemos que ser ejemplo. Pues ya que se nos da la oportunidad también, no podemos decir que no, ¿verdad? Porque a veces el predicador predica lo que no vive, y eso también el pueblo no se edifica. En vez de edificarse, salen murmurando, salen hablando, que mira que es lo que está predicando y no lo vive. Y a veces ese es un gran problema para el predicador, porque desde el momento que nos podemos aquí tenemos que ser un ejemplo para el pueblo, ¿verdad? Para que aquella palabra, hermano, edifique al que está escuchando. Así que pidámosle al Señor sabiduría, hermano, y que sea fortaleciéndonos. Pues vamos a hablar de un poco de la Biblia de Saulo de Tarso. Ya el que lea la palabra del Señor sabe dónde está eso, ¿verdad? Hechos 9:1 en adelante, hermanos. Dice, cuando ya estén listos, me contestan. Hechos 9:1. Pues un poco, ¿verdad, hermano? Porque no soy de muchas palabras, hermano. No me extiendo mucho con el mensaje. Así que cuando estén listos me contestan. Ok, su palabra dice en el nombre de Jesús. Saulo, respirando aún, dice, amenazas, dice, y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que
si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Ahí lo vamos a ver, hermano. Voy a pedir que oren por mí, el pastor y mi hermano Miguel. Gracias, Señor. Te damos Soy Dios, ponga tus manos a tu hijo, Señor, úngelo con aceite, Señor, con palabras en su boca, Señor, que pueda predicar con libertad, Señor amado, en el nombre de Jesús. Úsalo, Señor, y aunque el Padre Santo no ha dicho que no, Señor, sino que ha dicho sí, Señor, a tu palabra. Síguelo levantando, Señor, para que traiga tu palabra, Señor amado, en el nombre maravilloso de Jesús. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Úsalo. Gracias. Aleluya. Pues, hermanos, como sabemos que Saulo de Tarso, ¿verdad? Que era un hombre perseguidor de la iglesia, ¿verdad? Que Saulo dice su palabra que él era uno de los, en aquel tiempo era uno de los fariseos que él, supuestamente él vivía lo que era la ley, ¿verdad? Porque los fariseos vivían lo que era la ley, pero ellos no creían en Jesucristo, porque ellos esperaban a otro Mesías, quizás esperaban un rey que vestido con ropas reales, ¿verdad? Y cuando vieron a Jesucristo, pues ellos no creyeron en Él, porque nuestro Señor Jesucristo vino como un hombre pobre de esta tierra, que dice que ni aún tenía donde recostar su cabeza, ¿verdad? Y en aquel tiempo aquellos hombres quizás esperaban un rey que estuviera sentado en un trono. Y Saulo de Tarso dice su palabra que era un perseguidor de la iglesia. Él se encargaba de seguir a los cristianos a donde quiera que ellos iban. Él les perseguía para agarrarlos, dice, y meternos presos. Y algunos mataban también, ¿verdad? Porque ese era el trabajo de Saulo. Era un hombre que se había criado estudiando la palabra del Señor, porque él sabía de la Biblia, sabía de la palabra del Señor, pero no había tenido ese encuentro con Dios, ¿verdad? Porque muchos, si hemos leído este pasaje bíblico, dice que Saulo dice que respiraba aún, dice, amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Él no le agradaban a los cristianos, ¿me entiende? Él era un hombre que perseguía en aquel tiempo a los cristianos, como muchos de nosotros también en un tiempo también éramos perseguidores de Cristo, porque nosotros en un tiempo aborrecíamos a los cristianos y sabíamos que hay un Dios, que existe un Dios, pero una cosa es saber que hay un Dios y otra cosa es tener un encuentro con Dios, porque muchos saben que hay un Dios. Muchos tienen un Dios solo de boca, ¿verdad? Todos dicen, pues una vez yo en una ocasión me encontré a una muchacha y hablando de la palabra, dice, yo soy hija de Dios, dice. Todos a veces nos creemos ser hijos de Dios, cuando Dios realmente, Él sí conoce a sus hijos, ¿verdad? Y el Hijo de Dios reconoce también a Dios, porque cuando dice su palabra que la oveja escucha la voz de su Señor, escucha el llamado, ¿verdad? ¿Verdad? Pero no todos somos hijos de Dios, hermanos. Decimos ser hijos de Dios, no todos somos hijos de Dios. Ejemplo, vemos solo con mirando a los lados, vemos vacío este lugar, ¿verdad? Si fuéramos todos hijos de Dios, estuviéramos adorando al Señor. Aleluya. Como yo siempre he dicho, y lo repito, ¿verdad? Que cuando uno está enamorado de alguien, uno desea estar con esa persona. No importa el obstáculo, hermanos. No importa el tiempo que usted vaya a manejar. Usted tiene ese deseo de estar con esa persona, ¿verdad? Capaz que a uno le dicen, ve, te toca trabajar ahora, y sabiendo que es su día de descanso, uno no va a trabajar. ¿Por qué? Porque sabe que tiene ese encuentro con esa persona, ¿verdad? Y Pablo dice que era un perseguidor de la iglesia, dice. Y dice el número 2, y le pidió cartas a los de la sinagoga de Damasco, a fin de que hallase
algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Oiga, de Damasco a Jerusalén. Saulo de Tarso realmente él no creía a la iglesia. Más yendo por el camino, dice, más abajo, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, oiga, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Oiga, ahí se le aparece al Señor, ¿verdad? A Saulo, ¿verdad? Dice que se le aparece con un gran resplandor. Que cuando él vio ese resplandor, dice que él no pudo ver y cayó a tierra, dice, ¿verdad? Y de ese resplandor dice que él cayó ciego. Y los hombres que iban con él dice que escuchaban la voz, pero más no entendían. Porque a veces Dios cuando nos habla, hermanos, la palabra viene para uno, aunque el que esté en la par no va a entender lo que Dios le está mandando a uno, ¿verdad? Así que este Saulo dice que le dice: ¿quién eres, Señor? Él no sabía que era Jesús. ¿Por qué? Porque él no había tenido el encuentro con Jesús. Y él dice que supuestamente él practicaba la ley. Era un fariseo, dice de la palabra, que él era un fariseo de los fariseos. ¿Verdad? No sé si lo han leído. Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dice su palabra que coces es una cosa puntiaguda, algo fuerte, que como que una punta uno ponga y empiece a patear contra esa punta, ¿verdad? Y dar patadas contra algo que uno sabe que no puede derribar. Pablo estaba peleando contra una fuerza que él sabía que él no podía destruir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él a quien perseguía era a Jesús. Y dice que el aguijón de Pablo era, pues, en mi propio pensar, como cada quien decirle como puede, ¿verdad? Era Jesucristo cuando se le apareció. Porque él le dijo, y cayendo, dice, en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él estaba pateando contra Jesús. Él estaba pateando contra una fuerza que él sabía que no podía destruir. Y vemos que Saulo de Tarso, él estuvo también en la muerte de Esteban. Cuando Esteban lo mataron, ahí estuvo también Saulo de Tarso, dice su palabra. Que él vio, dice, cuando Esteban lo apedrearon y él murió. Y sus ropas, dice, que cayeron junto a él. Ahí estaba Saulo viendo la muerte de Esteban, porque él era un perseguidor de la iglesia de Dios. Él era un perseguidor de los cristianos en aquel tiempo, ¿verdad? Y dice que él vio cómo mataron a Esteban y él estuvo de acuerdo con eso, ¿verdad? En un tiempo nosotros fuimos iguales que Saulo de Tarso también, pero por la gracia del Señor estamos aquí. Esa luz vino y resplandeció sobre nosotros, ¿verdad? Y gracias a esa luz, hermanos, estamos donde estamos, hermanos. Pero a muchos, hermanos, esa luz se les quiere apagar, ¿verdad? Muchos esa luz, hermanos, están dejando que muera, hermanos. Dios nos quiere fuerte, hermanos. Que perseveremos sobre todas las cosas, hermanos. El caminar de nuestro Señor Jesucristo no es fácil, pero tampoco imposible. Por eso dice esa palabra que solo los valientes lo arrebatarán. Hay que ser violentos a veces. A veces tenemos que ser violentos con las cosas del Señor, hermanos.
A veces tenemos que decir, no, yo me levanto de esta, yo salgo de esta. En el nombre de Jesús yo me levanto de esta. No es fácil, hermano, no es fácil caminar, pero tampoco imposible. Dios nos ama y porque nos ama estamos aquí. Y le dijo, estábamos en el, y dice el 6, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Porque a Saulo solo el Señor solo a Saulo se le apareció. No se le apareció a todos los hombres que estaban ahí. Ellos escucharon la voz, pero más no entendían. Nosotros podemos ver tal vez a la par cómo está gozándose de la presencia del Señor, aquí hablando hasta en lengua, ¿verdad? Y nosotros decimos, ¿y este qué habla? Hasta de loca lo tildamos, o de loco, ¿verdad? Porque la verdad que solo el Señor solo está teniendo el encuentro con aquella persona. Aunque hayan mucho a la par de él, pero no le van a entender lo que Dios está hablando con aquella persona, ¿verdad? Porque Dios está teniendo la intimidad nomás con esa persona. Porque Dios a esa persona fue que halló gracia en esa persona. Y en esa persona el Señor quiere trabajar. Dios no ha llamado cobarde, hermanos, como yo siempre lo he dicho. A mí me tiemblan las piernas pararme aquí. No es fácil para mí pararme aquí. Pero Dios sabe el propósito que tiene con cada uno de nosotros. Dios sabe, hermanos. Si Dios nos ha escogido de la miseria es para que hagamos algo para su obra. Dios no nos quiere, hermanos, que estemos viendo solo la cara. Dice el Señor y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, más sin ver a nadie. Ellos no vieron a nadie, porque la revelación solo fue para Saulo. Dice que Saulo se levantó de tierra y él se levantó ciego, él ya no miraba. Y aquellos hombres tuvieron que guiarlo para donde iba. Y dice el 8, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, dice, no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco. Oiga, para donde él iba, ¿verdad? Porque nosotros tenemos un pensamiento, Dios tiene otro con nosotros, ¿verdad? Qué bonito, hermanos, tener un encuentro con el Señor de esos hermanos. Que el Señor le diga, te quiero trabajando en esto, haz esto. Y nosotros sabemos para qué Dios nos ha llamado. Lo único que nos hemos metido en la cueva como Elías. Nos hemos encuevado y estamos temerosos. Estamos metidos en esa cueva con miedo y temblor. Tenemos miedo de salir, de hacer lo que Dios ha mandado que hagamos. Elías le tuvo miedo a una mujer y nosotros aquí le tenemos miedo. Después que había matado, no sé si eran 800 o 400 Baales, ¿verdad? Porque cuando clamamos a Dios, hermanos, el poder de Dios se manifiesta, ¿verdad? Él hacía descender fuego, dice. Cuando él decía, si soy hombre de Dios, que descienda fuego, y mataba a los enemigos. A escuadrones de 50 o de 100 por ahí eran, ¿verdad? Pero lo que pasa es que nosotros nuestros ojos espirituales no se han abierto. Cualquier cosita nos hace temblar. Cualquier cosita nos hace temblar, ¿verdad? Así que, hermanos, Dios nos ha llamado para que trabajemos en su obra. Trabajemos en su obra, hermanos. Y dice el 9, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Ese hombre, después de tener el encuentro con el Señor, se puso en oración y en ayuno, sometiéndose más, pidiéndole al Señor en qué iba a trabajar, ¿verdad?
Porque yo sé que Dios nos ha llamado para algo bueno, a cada uno de nosotros, en diferente área, pero tenemos un don especial cada uno de nosotros. Porque no todos vamos a hacer lo mismo, hermanos. Todos somos un cuerpo, pero en diferentes funciones. Sabemos que los ojos para ver y la nariz para oír y así, ¿verdad? No el que es nariz quiere ser ojo y tampoco el que es oreja va a querer ser nariz, ¿verdad? Porque nosotros podemos ver tal vez que alguien toca bonito el piano y decir, no, pues yo quiero tocar el piano así. Pero tal vez nosotros tenemos otro don. Pero lo que pasa es que no lo queremos ejercer. Tal vez usted no sirve, no es la palabra no sirve, pero tal vez no se le da para ir a evangelizar. Pero tal vez usted es un intercesor que se pone a orar de rodillas, orando por aquellos que andan allá en las calles, predicando el evangelio, ¿verdad? Eso lo podemos hacer desde casa, orando, pidiéndole al Señor la protección para nuestros hermanos que van a la lucha, porque es una lucha. Vamos a enfrentarlo contra, nosotros vemos los bultos de las personas, pero no sabemos el espíritu que esa persona anda por dentro, ¿verdad? Sabemos que una persona de eso no les agrada que se les hable de la palabra del Señor. No les gusta que se les hable de Cristo. Y no sabemos si esa persona se levanta y nos golpea. Ahí es donde tenemos que ser sabios nosotros, ¿verdad? Bien, si usted sabe que resiste poner la otra mejilla, póngala, si no, corras, ¿verdad? Porque es de sabio, hermanos. Es de sabio. Porque el sabio ve el mal y se aparta, ¿verdad? Si usted sabe que esa persona no quiere escuchar la palabra, pues se le deja ahí. No puede estar uno ahí de necio con ellos, porque dice esta palabra, donde hay un necio que no hayan dos, porque no vamos a llegar a nada, ¿verdad? Y dice el 10, había entonces en Damasco un discípulo, dice, llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. El Señor, ¿verdad?, le revela también a Ananías a dónde está Saulo de Tarso orando. Porque dice que el Señor le reveló en una visión. Y sabemos que Saulo era un perseguidor de la iglesia, hermanos. Y Ananías sabía eso. Y cuando el Señor le dijo que fuera a donde estaba Saulo de Tarso, imagínense usted ese hombre cómo se puso. Que usted le digan, hermano, ahora le toca ir a orar por aquel que lo quería machetear o lo quería matar, ¿verdad? Díganme ustedes, hermanos, digamos nosotros estamos preparados. Que sabiendo que aquel hombre era perseguidor de la iglesia y que le digan, te toca ir a orar por él. ¿Ah? Te toca orar por tu enemigo. ¿Ah? ¿Estamos preparados, hermanos? Tal vez no, pero solo el Señor nos puede preparar. ¿Ah? Solo Dios nos puede preparar para eso. Porque morir en Cristo es ganancia, hermanos. Porque nosotros sabemos que si morimos por causa del Señor, es una ganancia. Vamos con Cristo. Y yo siempre le he dicho que para ver al Señor, hay que morirse uno, porque vivo no lo vamos a ver todavía. Eso es mentira. Lo podemos sentir, pero que lo va a ver no lo va a ver. Hay que morirse y asegurarse para dónde va también, ¿verdad? Pues no le va a tocar como aquel rico que de las llamas miraba a Lázaro y antes se gozaba al otro lado, ¿verdad? Y dice que Ananías tuvo miedo cuando el Señor le dijo, ve donde Saulo, que te toca orar por él. Y dice el 12, y ha visto, dice, en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista.
Saulo también el Señor le había revelado, ¿verdad?, que Ananías iba a llegar para que orara por él, para que recobrara su vista, ¿verdad? Y dice el 13, entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Ananías sabía quién era Saulo de Tarso. Él sabía y él tenía miedo de ir a orar por esa persona. Oiga. Y ese miedo, hermano, solo el diablo lo pone, hermano. El diablo pone ese miedo. Decir que pues no lo podemos hacer. No lo podemos hacer. Y cuando su palabra dice que solo abre tu boca, yo te la llenaré. ¿Verdad? Pero nos volvemos a veces cobardes que ni orar queremos. Mejor decimos: oren por mí. Cuando nosotros podemos abrir nuestra boca y decirle: Señor, tú sabes cómo yo me siento, tú sabes cómo yo estoy, levántame, ¿verdad? O ayúdame a pasar el proceso. Si es un proceso de Dios, decirle: Señor, ayúdame a pasar, porque es necesario también pasar el desierto, porque sin desierto no hay gloria, ¿verdad? Es necesario que pasemos el desierto. Y sabemos el aguijón de Pablo, ¿verdad? ¿Por qué el Señor le puso ese aguijón? Porque Él sabía cómo lo iba a usar. Él sabía que lo iba a usar de una manera sobrenatural, como dicen, ¿verdad? Y por eso el Señor le dejó ese aguijón, para que Él se recordara de quién de Él dependía, ¿verdad? Porque a veces nosotros, hermanos, si no nos usa tal vez para predicar bonito o para dar sanidad, para cualquier cosa que el Señor nos use, y si nos va entrando una altivez, un orgullo, ¿verdad? Y ya no decimos: pues gracias, Señor, que me usaste, sino que dice: pues yo oré por aquella persona. Ves decir: no, pues el Señor me usó. Ser humilde, ¿verdad? La humildad. Y por eso el Señor le dejó ese aguijón a Saulo, porque sabía cómo lo iba a usar, ¿verdad? Y ese aguijón era para que él se acordara de que él dependía de Jesucristo, ¿verdad? Porque Saulo, Dios lo usó ya como Pablo en gran manera. Lo usó grandemente. Bienvenido, hermanos. Dios lo usó en gran manera, hermanos, ¿verdad? A veces, hermano, este cuerpo, pues, no queremos pasar tribulaciones, no queremos pasar enfermedades, pero a veces yo le digo al Señor: pues, dale gracias Señor, porque me tienes así. ¿Por qué? Porque yo sé que cuando nosotros estamos en los problemas, sea de enfermedad o económicamente, nos acordamos mucho de Dios. Bueno, no sé, a mí me pasa eso, no sé a ustedes. Nos acordamos mucho de Dios, ¿verdad? Es que estamos pidiéndole a Dios en cada momento. ¿Ah? Si no tenemos para los frijoles: Señor, dame para los frijoles, Señor. Tú sabes la necesidad que yo tengo, Señor, ¿verdad? Pero si nosotros tenemos costales de frijoles, graneros llenos, no nos acordamos de darle gracias al Señor. Si usted se acordó para orar, pues suerte, y si se levantó igual, ¿verdad? Porque a veces nos entra la avaricia, como aquel rico también, que sus graneros estaban llenos, dice, lo llenó, y le dijo él su alma: hoy, oh alma mía, ¿verdad? Hoy tiene mucho para que largos años. Porque a veces pensamos que según como tengamos de riqueza, así vamos a vivir. Dice: no, pues yo tengo unos $100,000, ya con esto me alcanza. Con esto me alcanza para sobrevivir. ¿Y qué le dijo el Señor al rico ese? Necio, le dijo. Necio, le dijo.
Ahora mismo vienen por tu alma, fíjense, después de tanto trabajo que ese hombre trabajó y llenó su granero, dice que hasta lo mandó a hacer más grande porque lo que tenía no le alcanzaba, ¿verdad? Pero se le olvidó quién le dio la riqueza, ¿verdad? Porque es Dios el que bendice al justo como al impío. Es Dios, hermanos. ¿Ah? Si no por nuestras propias fuerzas nos levantamos a trabajar, es porque Dios en su misericordia nos ha ayudado a levantarnos, hermanos. Y si Él quiere nos deja postrar en cama, no nos levantamos, ¿verdad? Pero Dios es bueno, hermanos. Y dice el 14, no vamos para el 13. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los príncipes sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Gracias a este hombre también la palabra fue revelada a nosotros, porque este fue el primer hombre que predicó la palabra a los gentiles, dice. Y esos gentiles somos nosotros, ¿verdad? Porque nosotros no teníamos derecho de la salvación, porque el Señor solo había venido por su pueblo, que sabemos que el pueblo del Señor es Israel, ¿verdad? Pero Dios tuvo gracia, halló gracia en nosotros y Él tuvo gracia también, ¿verdad? Y dice: porque instrumento escogido me es este para mí. Pues no podemos decir que Dios no puede usar al que Él quiere, ¿verdad? Después que esa persona rechazaba a nuestro Señor Jesucristo, Dios lo usó en gran manera. En un tiempo nosotros también rechazamos la palabra del Señor. Nos hablaban de Cristo y pues nosotros dijimos: pues, ¿yo para qué quiero a Cristo si yo estoy bien? ¿Verdad? En nuestra ignorancia pensamos que estamos bien, porque tal vez no sabíamos en ese tiempo que había un infierno y había un cielo también, ¿verdad? Porque yo en mi pensar en aquellos tiempos, yo pensé que solo era morir y ya, que ahí se terminaba todo, ¿verdad? Pero cuando ya nos damos cuenta de la palabra del Señor, hermanos, pues ya llega ese temor en nosotros, llega ese miedo. A mí me da miedo, me da temor de, como le dijo Pablo, creo que le dijo también a los Gálatas, que en vano habéis trabajado, habéis corrido, porque los Gálatas también se desviaron de la palabra del Señor. Porque esto no es solo de empezar, no es de que usted solo empiece, es de que usted termine y que se asegure que va terminando bien. Que cuando usted digan su nombre y usted levante su mano: heme aquí, Señor, aquí estoy. ¿Verdad? Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito que el Señor nos diga: fulano de tal, ¿dónde estás? Aquí estoy, Señor, heme aquí. ¿Verdad? Algo bonito, hermano, que creo que todos estamos luchando por eso. Todos, hermanos. Todos. No estamos aquí perdiendo el tiempo, creo yo. Venimos por algo que queremos conocer el rostro del Señor. Y como dice su palabra, sobrellevar las cargas de unos a otros. Porque a veces, hermano, el débil ya no quiere esa carga, ya no la quiere.
ahí donde está el fuerte, dice, pues vamos, yo te ayudo, hermano, sos mi hermano, yo te ayudo, sigamos adelante, sigamos adelante. No podemos ponerle la pata al pescuezo, hermano, al que vemos que se quiere levantar y que está ahí, tenemos que ayudarle, hermano. No sé que cuánto cruzaron el desierto, pero cuando yo crucé el desierto había una muchacha que ya no podía. Y pues los que estábamos ahí tratamos la manera de ayudarla, aunque sea empujones, la logramos sacar del desierto, ¿verdad? En este caminar así es, hermano, que el que se cree, el que esté fuerte, que ayude al débil, porque el día de mañana no sabemos, ¿verdad? Van a llegar debilidades en este caminar, van a llegar porque es necesario que hayan de esas debilidades, porque ahí es donde se manifiesta el poder de Dios. En una tribulación donde el poder de Dios se manifiesta, sino de qué vamos a hablar nosotros. ¿Cómo vamos a glorificar el nombre del Señor? ¿Verdad? Así que Dios nos quiere luchando, hermanos. Dios nos ha llamado como Saulo de Tarso. Él nos ha llamado con un propósito a este lugar, ¿verdad? Dios no nos ha llamado para que perdamos el tiempo, hermanos. Dios nos ha llamado, hermanos, para que busquemos aquellas almas perdidas. Hay muchas almas que se están perdiendo, hermanos. Dios no va a venir Él mismo a sacar esas almas de allí, sino que Dios nos ha puesto a nosotros. Dios quiere usar a sus vasos. Quiere usar sus vasos, ¿verdad? Y dice el 16, porque yo le mostraré, dice, cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Oiga, después que él fue un perseguidor de la iglesia, él iba a ser perseguido también, ¿verdad? Cómo Dios trabaja, ¿verdad, hermanos? Después que nosotros rechazamos la palabra de Dios, en un momento nosotros rechazamos la palabra de Dios. Cuando aquellas personas andaban evangelizando, lo daban un tratado, nosotros lo agarramos y lo tiramos por ahí, ni lo leíamos. Estábamos rechazando la palabra del Señor, ¿verdad? Y ahora vemos, como dice la tortilla, siempre de la vuelta, ¿verdad? Ahora vemos que nosotros vamos y evangelizamos y agarran el tratado hasta de mala gana lo agarran, ¿verdad? Y si lo agarran, lo tiran al rato. Porque nosotros fuimos iguales también. Rechazamos la palabra del Señor, ¿verdad? Y fue entonces, dice Ananías, y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te ha aparecido en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. El Señor, hermanos, nos ha llamado, hermanos. Amén, gloria a Dios. Así que tenemos que perseverar en este caminar, Amén. ¿verdad? Y dice el 18, y al momento le cayeron, dice, de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Hermanos, es lo que Dios ha puesto en mi corazón, hermanos. Amén. Yo los animo, hermanos, que no desmayemos, hermanos. Y que si llegan esos momentos de debilidad, pues abrirle nuestra boca al Señor y decir: Señor, ya no puedo más, ayúdame, Señor. Amén. Así que, hermanos, tengan toda la paz de Cristo. Que Dios me los bendiga. Señor bendiga a nuestro hermano, que le siga dando más y más bonito, ¿verdad? El mensaje, ¿verdad? Reconocer que el Señor nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Aleluya, darle la honra y la gloria al que se la merece. Aleluya, venga al altar, hermano, vamos a orar los unos por los otros.
Gracias, Señor Jesús, te damos en esta tarde, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que puso en los labios de mi hermano, Señor. Le pido que lo siga usando cada día, Señor.